¿Cómo estamos, hermanos, esta tarde? Estamos en el tiempo de nuestro estudio bíblico y, como ya saben, estamos tratando de entender el libro de Apocalipsis. En un estudio anterior yo mencioné algunas cosas sobre el libro de Apocalipsis y hoy voy a retomar algunas, así es que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y le decimos: Señor, te damos gracias por tu misericordia y tus cuidados. Tú eres el que puede dar luz a tu palabra hacia nosotros y permitir, Señor, que tu misericordia nos dé gracia para entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dirija y que podamos entender tu palabra de una manera simple para poderlo hacer eficaz y que tu Espíritu Santo construya en ello la dirección de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. El capítulo 7 de Apocalipsis tiene algunas particularidades. Yo sé que ya lo leyeron y hay varias cosas que voy a mencionar sobre este capítulo. Primero que el jueves pasado terminamos hablando del sexto sello y según nuestra secuencia inmediatamente debería venir el séptimo sello, pero el séptimo sello no se menciona sino hasta el versículo 1 del capítulo 8. Y entonces todos los biblistas aquí sí se ponen de acuerdo en que el capítulo 7 es un paréntesis que se menciona entre el capítulo 6 y el capítulo 8. Esta es una cosa que nosotros debemos prestarle atención. Es decir, no es una secuencia del capítulo 6, sino que es un paréntesis. Y repito, aquí todos los biblistas están de acuerdo. La segunda cosa es que este capítulo ha sido interpretado de una forma muy controversial, porque hay dos posturas. Una de las posturas es que este capítulo 7 se refiere al periodo de la gran tribulación, pensando en las 70 semanas de Daniel, de la cual falta una por cumplirse. Esa es una postura, aunque la mayoría de los comentaristas hablan, y leyendo el capítulo, como usted yo sé que lo ha leído, no encontramos un sustento para decir eso, salvo que hay una expresión en este capítulo que habla de la gran tribulación. Y esa gran tribulación, algunos lo toman como un evento literal, y que dicen que eso se refiere que en la última semana que se refiere de Daniel, que hay que cumplirse, habrán 7 años, 3 y medio de paz y 3 y medio de guerra de Satanás hacia el pueblo cristiano. Esta es otra postura y no hay mucha base. Leyendo todo el pasaje, no hay mucha base sobre ese tema. Otros ven el pasaje en ese mismo sentido, pero piensan que el segundo elemento es que lo ven como un evento lineal, como una secuencia.
Y yo he mencionado que el libro de Apocalipsis no es un libro lineal. Esto lo maneja en su teología Leiden, que es quien ve el Apocalipsis como un evento lineal. En un tiempo una cosa, otro tiempo otra cosa, otro tiempo otra cosa, y va hasta que llega hasta el fin del mundo. Eso se descarta porque los biblistas, salvo unos cuantos que apoyan la teoría de Leiden, los demás, es decir, la mayoría de los buenos biblistas dicen no es un evento lineal. Entonces, esto trae mucha controversia, porque tendríamos que preguntarnos, ¿es el capítulo 7 de Apocalipsis un capítulo que lo hemos de leer, sobre todo en la parte de los 144,000 de una forma literal, o cómo lo debemos de entender? Quiero quedarme con una postura que personalmente me convence mucho, porque leyendo a todos los que tengo que leer cada semana para poder presentar esta pequeña lección, ellos nos hacen un planteamiento y quiero que lo veamos. Véanlo conmigo. Cuando termina el capítulo 6, y eso fue lo que dijimos hace 8 días, el sexto sello habla de la destrucción de los impíos, de los pecadores, de los que no recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Hay dos eventos. El primero lo leemos en el versículo 1, cuando dice, después de esto vi, es decir, después de que aconteció lo que se expresaba cuando se abrió el sexto sello, es decir, después de que él vio eso, él ve otra cosa. Y por eso hablan de un paréntesis, ¿no? No se va al séptimo sello, sino no es la secuencia del sexto sello tampoco. ¿Qué vio? Vio 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000. Presten atención que en la primera parte de este pasaje, Juan dice, después de esto vi. Y cuando llega en el versículo 4, pasa de ver a oír. Esto no lo ve, esto lo oye. Y luego el versículo 9 dice, después de esto miré, es decir, después de lo que oyó. Aquí hay un elemento importante. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunos... hay dos tiempos en lo que ve Juan. Hay 2 cosas que ve Juan. Primero, lo que los versículos 1 al 3 mencionan de que hay 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales de la tierra,
para hacerle daño. Pero también en esta visión de Juan, Juan ve cómo hay un grupo de hijos de Dios que serán sellados. Y aquí esta escena es muy importante, porque primero él ve que son sellados los hijos de Dios y después oye. Y aquí lo que yo mencionaba al principio, algunos dicen que esta parte, este grupo que se refiere aquí, es el grupo de judíos que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Pero no hay una evidencia tal, o sea, no encontramos una evidencia bíblica tal. Y algunos dicen, sí, es así porque literalmente dice que hay 12,000 de cada una de las tribus. Pero también aquí hay otro detalle que debemos prestarle atención y que es muy difícil tomarlo como un evento literal, porque lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en las 12 tribus que se mencionan, si usted lee conmigo cuáles son las tribus, vamos a encontrar que hay aquí una diferencia entre las tribus que se mencionan aquí y las tribus que se mencionan en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay unas listas de las tribus que fueron selladas, y aquí en el libro de Apocalipsis hay una lista diferente de esas tribus. Y creo que valdría la pena que nosotros pudiéramos prestarle atención, porque de pronto me dicen, es que esto nos habla de un sentido literal. En Apocalipsis 7 se mencionan Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Pero esta misma lista se menciona en Ezequiel 41. Y ahí está Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén, Judá, Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad. Si se dan cuenta, en Ezequiel 41 se menciona a Dan, no a Adán de Eva no, sino Dan. Pero en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis no se menciona a este hombre, Dan, porque fue desechado. Y en Génesis hay otra lista de las 12 tribus que está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Pero no coinciden. Lo que yo quiero enfatizar es, para aquellos que dicen que esto es literal, no hay una coincidencia en las listas. ¿Cuál es la postura de los biblistas que no van en el sentido de que este paréntesis esté hablando del periodo de la gran tribulación, que es mi postura? Yo no creo que esto esté hablando de la gran tribulación. Mi postura va con los comentaristas que dicen realmente el mencionar 12 tribus y de cada tribu 12,000, tenemos que verlo desde un sentido figurado, como todas las figuras que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Es decir, si hay tantas figuras, ¿por qué ahora nos quedaríamos en el sentido literal?
Y los comentaristas, los biblistas, hablan de que realmente la expresión en estos versículos de hablar 12 tribus, 12,000 de cada uno de ellos, habla de los números perfectos, de la perfección del número de redimidos. Y esto tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado anteriormente en el capítulo 6. Entonces, me quedo con el concepto de que no se trata de un número, sino se trata de la redención de un número que solo Dios conoce, pero no podíamos quedarnos con el concepto de los 144,000. Ese número perfecto, porque habla de la perfección, es un grupo que es redimida y que es sellada. Y cuando hablamos de este grupo redimido y sellado, se está planteando no solo que no es un grupo del pueblo de Israel, estos 144,000, sino es la iglesia. Recuerden que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a la iglesia cristiana como el nuevo Israel. Y entonces se habla de ese grupo que es salvo y que es sellado, y ese sello tiene que ver con el hecho o con lo que sucede en la vida del cristiano cuando éste viene a ser un hijo de Dios. No hay una identificación, y este es el comentario con lo que yo me quedo. Hay una identificación. Todos aquellos que son del pueblo de Dios y que han sido redimidos tienen una identificación. Identificación, es decir, ese sello que permite que se identifique a los que son hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Entonces, parece ser que tendríamos que entender que lo que se menciona aquí no es un sentido literal de un número como nosotros contabilizamos, sino más bien es una figura que se habla de perfección. Recordemos que en el libro de Apocalipsis hay muchos números. El 12 es un número que se repite constantemente como un número de los números perfectos. El 7 es otro número que se repite como un número perfecto. Es decir, habla de la perfección de los redimidos. Y esos redimidos son los que son sellados. Y cuando hablamos de que son sellados, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué entendemos por ser sellados? ¿Y qué leemos nosotros? ¿Por qué este número es sellado? Estos hijos del Señor son sellados. Y para eso quiero que leamos Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y Ezequiel versículo 9, capítulo 4, recuerden que los oyentes tienen este conocimiento. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esta expresión que ahora lo encontramos en el libro de Apocalipsis, está hablando de lo que pasaría con aquellos que habían desobedecido a Dios. Pero los que habían obedecido a Dios, los que eran seguidores de Dios, ellos eran sellados. ¿Y para qué eran sellados? Dice el versículo 4, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad,
por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente, es decir, una señal que identificaba que eran estos verdaderos hijos de Dios. Y aquí, entonces, estamos encontrando lo que Juan ve, que todo aquel que es un hijo de Dios es sellado. Y la figura que se usa aquí es la figura del sello de los emperadores, pero no era un sello como tal visible, sino que era lo que Dios ponía como promesa. Hay un comentarista que dice lo siguiente, hablando de los hijos de Dios que son sellados para que sean identificados como verdaderos hijos de Dios. Dice, ¿cómo se relaciona un sello con los santos? Primero, dice este comentarista, están seguros y nadie, ni siquiera Satanás, puede arrebatarlos de la mano de Dios. Luego, pertenecen a Jesús y son su posesión. Y tercero, la palabra dicha a ellos es verídica e inmutable y sus promesas son genuinas. El cristiano, sigue diciendo este comentarista, es sellado en triple sentido. El Padre lo ha sellado porque el creyente disfruta de la protección del Padre por toda la vida. El Hijo lo ha sellado porque lo ha comprado y redimido con su propia sangre, una sangre preciosa. El Espíritu lo ha sellado porque da testimonio de que somos hijos de Dios. Me gustaría leer aquí Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando de este concepto, de lo que pasaría con estos hijos de Dios. Si usted tiene su Biblia, que yo espero que sí, lea conmigo el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Solo un poquito de paciencia. ¿Y cómo dice el versículo 13 del libro de Efesios? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, me quedo con esta explicación. Que Juan ve esta primera parte de esa visión en ese paréntesis entre el sexto sello y el séptimo, donde Juan ve esa visión de un número perfecto que son sellados. Y este sello es para la iglesia cristiana, que es el nuevo Israel, es la nueva iglesia. No me quedo con lo que se plantea que este periodo es el periodo de la gran tribulación, donde este primer grupo, si son los judíos de forma literal, y que solo se van a salvar 144,000, y los testigos lo repiten constantemente. Eso no me quedo con ello, me quedo con lo que yo he estado hablando, de que cómo Juan primero ve una parte de esta visión. Dentro de 8 días vamos a hablar de la segunda parte. Y esta visión que ve Juan es el número perfecto de Dios para la iglesia que ha de ser redimida y que es sellada en ese sentido, donde por haber sido redimidos son hijos de Dios y Dios los identifica y se identifican y nadie puede hacer nada en el sentido de su vida espiritual porque Dios los ha sellado, y ya hemos visto aquí algunos pasajes bíblicos. Espero no haber dicho cosas que no fueran entendibles. Espero haber aclarado esta primera parte, porque normalmente nos hemos quedado con esa idea de que este es el periodo de la gran tribulación,
donde en este periodo solo se salvan 144,000 judíos. No lo vemos así. Digo, no lo vemos porque me uno a este grupo de biblistas que dice que no es así, sino está hablando de esta iglesia, de la iglesia cristiana, y también de judíos, pero no habla de exclusividad en ese sentido, sino aquellos que son redimidos por Cristo, y que el sello es la presencia de Dios, la presencia del Padre, la presencia del Hijo y del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto. Nos vamos a ver dentro de 8 días para ver la segunda parte del capítulo 7 y vamos a ver la bendición que podemos encontrar en la palabra de Dios. Acompáñenme a orar. Aprovecho para pedirles su apoyo. Como iglesia siempre oramos por los enfermos. Acompáñenme a orar por la hermana Tere, así le decimos, Teresa. Es la esposa del superintendente. Ella va a ser operada el próximo jueves, es decir, dentro de 8 días de hoy. El superintendente de aquí de nuestro distrito, del distrito centro, dentro de 8 días va a ser operada. Acompáñenos a que todos los estudios y lo que están haciendo sea bueno, sea bien. Acompáñenme a orar por hermano Samuel, por quien hemos estado orando. Y quiero poner una persona que tiene que ver con mi familia. Él es el es el papá de uno de mis cuñados. Él se llama Felipe Cruz. Es un anciano. Tiene 100 años. Y tiene COVID y está muy delicado. Acompáñeme a orar. Señor Jesús, gracias por considerar tu palabra. Me alegra saber, Señor, que hay un número que tú tienes, y no en el sentido de elección y que nadie más quepa, sino habla de la perfección de las personas que serán redimidas por ti. Ahí cabemos todos aquellos que te aceptemos como su Salvador y que somos resguardados. Esta es la promesa, que ese grupo de hijos tuyos somos resguardados, porque cuando venimos a ser hijos tuyos, eso es lo que ve Juan, somos sellados y somos librados. Aunque todo se destruye alrededor de nosotros, nuestra integridad espiritual, nuestra comunión contigo no puede ser destruida. Pueden destruir nuestro cuerpo, pero no nuestra integridad de relación con el Hijo de Dios, a diferencia de lo que pasa con las personas en el 6º sello. Al terminar, Señor, pongo en tus manos a mi hermana Tere, esposa de nuestro hermano pastor Mario Almanza. Su salud, dentro de 8 días exactamente, estarán sometiéndola a una cirugía un poquito fuerte. Permite que desde ya los medios que estás usando se conviertan en la bendición que ella está pidiendo y por la cual hemos pedido. Por mi hermano Samuel, que hemos estado orando, no vamos a cansar de orar hasta que tú hagas la obra completa. Y ahora pongo en tus manos a este anciano, Felipe Cruz. Un hombre que le conozco desde mi niñez. Un hombre fiel a ti, fiel en toda su vida. Ahora, con una salud quebrantada, contagiado con esta enfermedad que se está generando a nivel mundial. El deseo de nuestro corazón, ya lo conoces, que le sanes. Ese es el deseo de nuestro corazón y es la petición de nuestro corazón. Tú haces cosas maravillosas, nunca nos vamos a cansar de eso, de decir que tú haces cosas maravillosas. Oramos a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga.